Buenas noches desde la Amazonía peruana para el Perú y el mundo. Rafael Fallen a través de Mari Pérez Digital con la mayor y mejor información. Camioneta se vuelca en el kilómetro 36 de la carretera Iquitos-Nauta. Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 36 de la carretera Iquitos-Nauta, donde una camioneta terminó volcada a un costado de la vía, generando alarma entre los conductores que circulaban por el sector. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se habría originado por una falla mecánica, situación que había provocado que el conductor perdiera el control del vehículo y saliera de la carretera. Las causas exactas deberán ser determinadas mediante las diligencias correspondientes. Pese a la magnitud del vuelco, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales. Los ocupantes consiguieron salir ilesos y solo se llevaron el enorme susto provocado por el accidente. La camioneta, en cambio, sufrió daños materiales de consideración y quedó volcada junto a la carretera. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar si existieron otros factores que contribuyeron al despiste. En otro tema de actualidad, vecinos se enfrentan a presuntos barristas para frenar violencia en el distrito de Belén. La creciente preocupación por los enfrentamientos protagonizados por presuntos barristas llevó a vecinos del asentamiento humano Violeta Correa en el distrito de Belén a intervenir directamente para detener una gresca que ponía en riesgo a las familias del sector. Según relataron los moradores, un grupo de jóvenes se enfrentaba utilizando presuntas armas hechizas, piedras y otros objetos contundentes, generando momentos de temor entre quienes se encontraban en sus viviendas. Ante el riesgo que la situación terminara en una tragedia, varios vecinos decidieron salir de sus casas y enfrentar la situación para dispersar a los involucrados y recuperar momentáneamente la tranquilidad del barrio. Producto de la gresca, varias viviendas resultaron afectadas en sus techos por las piedras lanzadas durante el enfrentamiento. Los moradores también expresaron especial preocupación por los niños que presenciaron los hechos y quedaron atemorizados por la violencia registrada cerca de sus hogares. Frente a esta situación, los vecinos anunciaron que este sábado realizarán una reunión para evaluar medidas de seguridad y coordinar acciones que permitan evitar nuevos enfrentamientos. Asimismo, solicitaron una mayor presencia de la Policía Nacional y las autoridades locales, además de convocar a los padres de familia a involucrarse en la prevención de estos hechos. Que sean los propios vecinos quienes tengan que salir a enfrentar la violencia evidencia una gran preocupación y sensación de inseguridad que existe en este sector de Belén. La respuesta no puede recaer únicamente en los moradores. Policía, autoridades locales, familias y organizaciones vecinales deben actuar coordinadamente para recuperar los espacios públicos y evitar que estos enfrentamientos continúen poniendo en peligro a niños y familias. En otro ámbito de la información, colapsa entablado de vivienda y familia cae a zona inundable en el distrito de Punchana. Momentos de angustia vivió una familia en la noche del día jueves, luego de que el entablado de madera de su vivienda colapsara repentinamente, provocando que sus integrantes cayeran hacia una zona inundable en el pasaje Alianza, asentamiento humano Pilar Nores de García, distrito de Punchana. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche, cuando la familia de Elba Pisco González, de 58 años de edad, se preparaba para cocinar. Según los afectados, la estructura habría cedido debido a su avanzado estado de deterioro, ocasionando la caída de las personas que se encontraban dentro del inmueble. Pese a lo aparatoso del accidente, todos los integrantes de la familia lograron salir con vida, aunque atravesaron momentos de enorme temor ante el riesgo que representaba caer hacia la parte baja de la vivienda.
Tras conocerse la emergencia, agentes de Serenazgo de Punchana y personal de defensa civil acudieron al lugar para brindar asistencia y evaluar las condiciones en las que quedó la estructura. La familia señaló que no cuenta con los recursos económicos necesarios para reconstruir el entablado, por lo que solicitó apoyo de las autoridades y de personas solidarias con madera y otros materiales de construcción que permitan volver a ser habitable y segura la vivienda. Esta familia logró salvarse, pero el colapso evidencia la vulnerabilidad de numerosas viviendas construidas sobre zonas inundables de Iquitos y sus distritos. Ahora se necesita una respuesta rápida, indudablemente, de parte de Defensa Civil, autoridades locales y la propia solidaridad de los vecinos a efecto de poder ayudar a esta familia. A nadie se le desea una situación como tal, sin embargo, agradecemos que no haya sucedido nada grave. En otro ámbito de la información, policía articula presunta caleta de vehículos robados en el distrito de Belén. Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos en la región policial Loreto intervinieron un inmueble ubicado en el asentamiento humano Paraíso, distrito de Belén, donde presuntamente funcionaba una caleta utilizada para ocultar vehículos, motopartes y otros bienes de procedencia ilícita. El operativo fue ejecutado luego de un trabajo de inteligencia desarrollado por la unidad especializada que permitió identificar el inmueble y realizar la intervención. Como resultado fueron detenidos Aida Indama Caguano, alias La Chata, y John Willy Cinti Sánchez, alias El Negro Willy, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de receptación agravada. Durante el registro, los efectivos lograron recuperar 4 vehículos menores que registraban denuncias por robo. Asimismo, fueron incautados unos chasis, unos motores y 3 placas de rodaje 98569L, 8331SA y 98077L, que también figuraban como robadas. Los detenidos y todo el material recuperado fueron trasladados a la unidad especializada y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para establecer la procedencia de los bienes y determinar las responsabilidades y conocer si existen otras personas involucradas. En realidad, las caletas son archiconocidas. El tema es cuándo vienen intervenidas y felicitaciones por la acción cumplida. La unidad de prevención e investigación de robo de vehículos dio un buen zarpazo. Entrando a otro punto de información, la atención en Pucaurco durante operativo contra presunta minería ilegal en el río Nanay. Momentos de tensión se registraron en Pucaurco, distrito del Alto Nanay, durante un operativo ejecutado por el personal de la Marina de Guerra del Perú contra actividades presuntamente vinculadas con la minería ilegal del río Nanay. De acuerdo con la información difundida, un grupo de pobladores expresó su rechazo a la intervención de las autoridades marítimas, generándose discusiones y momentos de tensión. El personal naval mantuvo el resguardo de sus embarcaciones para evitar que la situación derivara en hechos de mayor violencia. Durante la operación se habrían identificado 6 dragas artesanales con personas a bordo, entre ellas mujeres y menores de edad. Ante la presencia de la población civil y el riesgo que pudiera resultar afectada, la acción de interdicción fue suspendida. El episodio vuelve a evidenciar la complejidad del problema en el Alto Nanay, una cuenca de especial importancia para Loreto debido a que el río Nanay constituye una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la población de Iquitos y sus distritos. Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar la situación de las embarcaciones detectadas y establecer si efectivamente estaban siendo utilizadas para actividades de minería ilegal. Proteger el río Nanay es una prioridad para Loreto, porque no estamos hablando únicamente de un problema ambiental,
sino que está en juego una fuente fundamental de agua para cientos de miles de habitantes. Y ahora pasamos a otro ángulo de la información. Vecinos de Victoria Regia denuncian presunto intento de invasión de sus terrenos. Vecinos del Comité de Desarrollo Comunal Victoria Regia, ubicado en la calle Los Girasoles, denunciaron un presunto intento de ocupación de los terrenos que aseguran poseer y solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que el conflicto se agrave. Según moradores, Helio Sánchez Vázquez estaría intentando tomar posesión de parte de estos predios. Los denunciantes relacionan la controversia con el reconocimiento otorgado por Parimán a una organización denominada Los Victoriosos de Pucayac. Documento que, según sostienen, estaría siendo utilizado para reclamar derechos sobre el área. Los integrantes de Victoria Regia aseguran que vienen ocupando y organizándose en el sector y expresaron su preocupación ante cualquier acción que pueda afectar la posesión que reivindican sobre los terrenos. Ante esta situación, los vecinos anunciaron que permanecerán vigilantes y solicitaron que las instituciones competentes intervengan para verificar la documentación de ambas partes, establecer la situación jurídica de los predios y prevenir posibles enfrentamientos. En un conflicto por terrenos, ninguna de las versiones debe asumirse automáticamente como definitiva. Corresponde a las autoridades revisar títulos, constancias, registros y demás documentos para determinar quién tiene los derechos sobre esa área. Lo urgente es evitar enfrentamientos entre los grupos involucrados mientras se esclarece legalmente la situación. Y el Ministerio Público ya tiene la denuncia en mano, así que debe activarse para evitar los enfrentamientos con causas fatales. Nos vamos al ámbito nacional. Poder Judicial ordena excarcelación inmediata de Ollanta Humala tras el fallo del Tribunal Constitucional. El primer juzgado de investigación preparatoria nacional dispuso este viernes 31 la libertad del expresidente Ollanta Humala Tazo, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia de 15 años de prisión efectiva que pesaba en su contra por el delito de lavado de activos. El exmandatario deberá abandonar el penal de Barbadillo en las próximas horas. La decisión tiene su origen en un habeas corpus presentado por la defensa de Humala, que solicitó anular la condena y el proceso penal relacionado con los presuntos aportes ilícitos destinados a financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso. El argumento central del Tribunal Constitucional fue que los hechos atribuidos al expresidente por la recepción de fondos para financiar aquellas campañas no encajaban en el delito de lavado de activos conforme a la legislación vigente cuando ocurrieron. En consecuencia, el tribunal consideró que no podía aplicarse una norma penal posterior para sustentar la condena. Humala permanecía recluido desde el año pasado en el penal Barbadillo, luego de recibir la condena de 15 años. Con la resolución judicial conocida hoy, corresponde ejecutar su excarcelación. Sin embargo, esta decisión no significa que haya terminado todos los procesos que involucran al presidente Humala. Él continuará siendo investigado en el denominado caso Madre Mía, cuyo plazo de investigación preparatoria fue ampliado hasta el 24 de enero de 2027 por presuntos delitos de lesa humanidad. La decisión del Tribunal Constitucional produce un giro de enorme importancia en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años contra un expresidente peruano. Ahora el debate jurídico y político estará centrado en los alcances de este precedente y de sus posibles efectos sobre los procesos vinculados al financiamiento de campañas electorales en el Perú. No sé si es una alegría, una tristeza que este tipo de juicios en realidad al final terminen eliminando sentencia y procesos a todo un grupo de personas que han estado purgando. Ya se decía que esto era competencia del
principio del Ministerio Público y de la Corte Suprema, que pudiera haber determinado si valía o no valía la acusación. Al parecer, el Tribunal Constitucional ahora enmienda las planas, sea de los jueces que del Ministerio Público, llámese fiscal. El país está de cabeza en el tema de competencias en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Veamos qué sucede más adelante. Siempre en el ámbito nacional, gobierno defiende aumento del sueldo mínimo de 1.300 y anuncia apoyo para las MIPES, para las pequeñas y medianas empresas. El ministro de Trabajo, Juan Cheput, defendió este viernes 31 la decisión anunciada por la presidenta Keiko Fujimori de elevar la remuneración mínima vital a 1.300 soles y aseguró que la medida forma parte de un paquete que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Respondió a los cuestionamientos generados por el incremento y sostuvo que no se trata de una decisión aislada. Según explicó, existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía, Elmer Cuba, para acompañar el aumento salarial con medidas destinadas especialmente a las micro y pequeñas empresas. Uno de los principales anuncios es la entrega de un bono complementario por única vez para las MIPES. El monto todavía no ha sido definido públicamente y, según Juan Cheput, corresponderá al ministro Elmer Cuba anunciar. El titular de Trabajo justificó la medida señalando que las micro y pequeñas empresas representan el 99.7% de las empresas del país. El gobierno también plantea acompañar estas medidas con modificaciones tributarias y acciones orientadas a incrementar la competitividad y facilitar la formalización de las MIPYME. Cheput añadió que la inseguridad y la extorsión representan actualmente costos adicionales que afectan el crecimiento de numerosas pequeñas empresas. Sobre los feriados, el ministro descartó por el momento eliminarlos o incrementarlos. Indicó que primero se realizará una evaluación de su impacto sobre las actividades como el turismo y la gastronomía, pero también sobre sectores industriales y manufactureros. El tema será discutido con empresarios y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo. El aumento a 1.300 representa 170 soles adicionales respecto a la remuneración mínima vital, que inicialmente estaba en 1.130, que venía rigiendo como referencia, pero el verdadero debate estará en determinar cómo y cuándo se implementará y qué efectos tendrá sobre el empleo formal para las MIPYME. Ya se decía que iba a haber una contracción o una reducción o una renuncia de las MIPYME a la formalidad. Veamos qué cosa sucede. Y nos vamos al ámbito internacional. Chile activa alerta sanitaria por el hantavirus tras aumento de muertes y alta letalidad. El Ministerio de Salud de Chile declaró una alerta sanitaria por el hantavirus en 13 regiones del país ante el incremento de contagios y la elevada tasa de letalidad registrada durante el año 2026. La medida se extenderá hasta el 31 de julio del 2027 y permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y adoptar acciones extraordinarias de prevención y control. La semana pasada, las autoridades chilenas contabilizaban 46 casos y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad aproximada del 39% por encima del 18% registrado durante el año 2025. El hantavirus es transmitido principalmente por el ratón de cola larga. El contagio puede producirse al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o salivas del roedor, especialmente en zonas rurales, cabañas cerradas, galpones o áreas con vegetación y espacios poco ventilados. Entre los primeros síntomas puede sentirse fiebre alta, dolores musculares intensos, vómitos y diarrea. Posteriormente, algunos pacientes pueden desarrollar un rápido deterioro respiratorio que requiere atención médica urgente. El periodo de incubación puede extenderse hasta aproximadamente 6 semanas. La alerta sanitaria también considera una situación de multiamenaza debido a la coexistencia del hantavirus con otros riesgos como el dengue, el zika, el chikungunya
fiebre amarilla e influencia aviar. Las autoridades aclararon que la declaración no significa que exista un colapso sanitario, sino que busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta. La cifra que más preocupa es la letalidad cercana al 39%. No se trata solamente del número de contagios, sino de la elevada proporción de personas que han fallecido entre los confirmados. Otro ámbito de la información, miles de migrantes intentan llegar a Ceuta y desatan nueva crisis en la frontera entre Marruecos y España. Una nueva crisis migratoria golpea la frontera entre Marruecos y Ceuta, territorio español situado en el norte de África. Miles de personas se concentraron en la ciudad marroquí de Nideg, Castillejos, con la intención de alcanzar territorio español, en lo que ya es considerado uno de los episodios de mayor presión migratoria en la zona desde el 2021. La movilización incluyó a jóvenes, familias con bebés, menores y adultos mayores. Muchos intentaron aproximarse a la frontera por carretera y zonas montañosas, mientras cientos se lanzaron al mar para intentar llegar nadando hasta Ceuta. De acuerdo con la información, uno de los factores que habría incrementado los intentos de ingreso fue un reciente fallo del Tribunal Supremo Español relacionado con la aplicación de las denominadas devoluciones en caliente a migrantes interceptados en alta mar. A ello se sumó la difusión de mensajes y videos en redes sociales que alentaban nuevos intentos de llegar. En apenas 10 días se habrían producido entre 1.500 y 2.000 ingresos, una cifra equivalente aproximada al 2% de la población de Ceuta. Salvamento Marítimo habría rescatado a más de 300 personas y las autoridades contuvieron a unas 800 en el mar. La travesía también está dejando víctimas. Según el reporte, 29 migrantes han muerto en el litoral de Ceuta en lo que va del 2026, mientras otras personas han resultado heridas durante los intentos de cruzar la frontera. La crisis de Ceuta vuelve a mostrar uno de los grandes desafíos migratorios de Europa: cómo controlar sus fronteras sin dejar de proteger la vida y los derechos de quienes intentan ingresar. Lo más dramático es que cientos de personas están arriesgando sus vidas en el mar para alcanzar el territorio europeo, pese a las muertes y los peligros registrados durante estas travesías. España y Marruecos enfrentan ahora el desafío de contener una nueva ola migratoria mientras buscan evitar que la presión fronteriza termine convirtiéndose en una emergencia humanitaria de mayores dimensiones. En realidad, esto de la migración y de las zonas fronterizas en Europa es un tema candente. Justamente este aviso de las devoluciones en caliente refleja en realidad un fallo del Tribunal Supremo que les dice: si tú encuentras a migrantes en zona fronteriza, por más que sea su condición ilegal y están en el territorio español, no los retires, no, tienes que aceptarlo. Obvio que es por el riesgo de perder la vida cuando están en pleno mar. ¿Esto qué ha motivado? La zona marroquí es una zona pobre, sin lugar a dudas, y esto ha motivado que entre ellos se pasen la voz de que basta que estén en el mar para que se sientan favorecidos de ingresar al territorio europeo y no puedan ser expatriados. Eso ha generado, según la información, alrededor de 2.000 ingresos en un lugar de zona fronteriza en España. Y al no dudarlo, esto va a continuar. La migración de los países pobres hacia los países ricos, si se permite el término, son una crisis que se presenta periódicamente en Europa. Y aquí hay una, y España se encuentra envuelta en esta problemática.
Desde la Amazonía peruana, Rafael Fal y Mari Pérez les agradece vuestra gentil atención. Gracias, buenas noches, buen fin de semana.